Hablemos de Salud es presentado por Aderama, la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Y como cada semana volvemos a reencontrarnos para hablar de salud y para educarnos junto a nuestros profesionales médicos sobre todos los temas y los avances científicos y tecnológicos que nos permiten prevenir enfermedades y tener una vida sana y saludable. Comenzamos esta edición hablando sobre infecciones urinarias y quien se refiere a este tema es el doctor Levin Martínez. Es importante que ustedes sepan que cuando tienen alguna dificultad para orinar, de cualquier tipo, ardor para orinar, aumento de la frecuencia para orinar, tener que levantarse de noche que antes no ocurría, dolor al orinar, incluso algún sangrado para orinar, todo esto puede ser algo que esté traduciendo una infección urinaria. Si necesitamos tratarla inmediatamente o tomar una muestra de un cultivo de orina para después tratarlo, va a depender un poco de los síntomas. Realmente, cuando los pacientes presentan todos estos síntomas, es muy molesto y es muy difícil esperar 48 o 72 horas el resultado de un urocultivo con esa sintomatología, con ese dolor, con esa molestia, y está aceptado que en esos casos se puede tratar sin ninguna muestra de urocultivo, se puede hacer un simple examen de orina que en el mismo momento le sugiere si hay o no riesgo de infección y usar algún antibiótico aún sin urocultivo. Otro elemento es saber qué tipo de antibióticos o cómo usar. En realidad, si bien existe una enorme variabilidad de antibióticos y va a depender de si la paciente tiene algún hándicap de inmunodepresión, por ejemplo diabética o inmunocomprometida, en ese caso a veces requiere antibióticos más fuertes o por más tiempo, o si es una persona con una cistitis común sin ningún elemento de alteración en su inmunidad, que pueden tratarse con una sola dosis, con monodosis de antibiótico. Y el tercer punto que podemos abordar es si podemos hacer algo para evitar que vuelvan estas infecciones. Y la verdad es que hay varias medidas que las mujeres pueden tomar. Una son las medidas de higiene y prevención. En este sentido, muchas de las mujeres además tienen una tendencia a ser constipadas, es decir, a mover poco el intestino. El hecho de movilizar poco el intestino aumenta la cantidad de gérmenes que están depositados en el sector final del intestino y eso favorece la infección. Por lo tanto, movilizar regularmente el intestino y tener un tránsito ligero la puede favorecer a que no haga tantas infecciones urinarias. Otro elemento son las cuestiones de vaciar frecuentemente la vejiga. A veces uno no tiene baños disponibles o es medio pudorosa y pasa muchísimas horas con la vejiga llena para ir a orinar. Eso también la predispone porque esa orina acumulada favorece el crecimiento de bacterias. Por lo tanto, orinar frecuentemente también es un hábito que puede favorecer evitar las infecciones urinarias. Además de esto, existen algunos medicamentos, algunos en base a extractos de arándanos que son sumamente conocidos o a otro tipo de fitoterapias que pueden funcionar. Hay vacunas por vía oral, comprimidos de vacuna, específicamente contra la Escherichia coli, que es el germen más frecuente, que también se pueden usar, e incluso en algunos casos donde las infecciones son semanales o cada 15 días y la frecuencia es extremadamente alta, que se usan durante un periodo limitado de tiempo, 3 o 6 meses, microdosis de antibiótico todos los días, o a veces microdosis de antibiótico después de las relaciones sexuales para tratar de evitar las infecciones urinarias. Es decir, que si bien la infección urinaria es una cosa extremadamente frecuente en la mujer, existe la posibilidad, mediante algunas medidas de prevención, de disminuir la frecuencia de esas infecciones urinarias.
Presenta Centro de Salud Palas Atenea, 092 55 50 29, www.palasatenea.com.uy. Fumar es perjudicial para nuestra salud, pero en este segmento en especial hablaremos sobre el impacto del cigarrillo en los pacientes diabéticos. Va a impactar directamente a tus niveles de glucosa. Con cada inhalación se van a aumentar hormonas como el cortisol o catecolaminas que tienen efectos contrarios a la insulina. No dejan que la insulina pueda hacer bien su trabajo, por lo que se aumenta la resistencia a la insulina y la glucosa se va a ir acumulando en dosis más altas dentro de tu sangre. Esto va a actuar directamente en tu hígado. Van a promover la gluconeogénesis hepática. Esto quiere decir que va a hacer que el hígado va a producir más glucosa y al mismo tiempo el hígado se va a hacer más resistente a la insulina. Recuerda que la resistencia a la insulina se ve principalmente en 3 tejidos, en músculo, en grasa y en hígado, y con cada inhalación de cigarro vamos a promover la resistencia a la insulina hepática. Además, el mismo humo proveniente del cigarro o del vapeo va a promover el estrés oxidativo y las sustancias del humo pueden dañar las células beta del páncreas, que son las células encargadas de producir insulina. Entonces, de entrada, van a afectar a tus niveles de glucosa, aumentando la resistencia a la insulina, promoviendo que el hígado produzca más glucosa y dañando las células de tu páncreas. La buena noticia es que el daño por fumar no siempre es permanente y generalmente cuando las personas dejan de fumar obtienen grandes beneficios a su salud. Sobre todo las personas que cuidan sus niveles de glucosa se van a dar cuenta que tienen un mejor control glucémico, el perfil de lípidos empieza a bajar, el colesterol y los triglicéridos en la sangre también empiezan a bajar, aumenta la energía y generalmente las personas se sienten mucho mejor. Inforesidenciales, el buscador de residenciales más importante del país. www.inforesidenciales.com.uy. En esta oportunidad, la doctora María Fernández responde a sus consultas. Hoy se refiere al Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es un tipo de demencia, entre ellas la más común en el adulto mayor. Es una enfermedad que no solo afecta a la memoria, sino también a la capacidad de pensar, de razonar, al comportamiento. Es una enfermedad que es progresiva, es decir, los síntomas van a ir empeorando a medida que el tiempo pasa. Es importante destacar que no es una parte normal del envejecimiento, sino que el envejecimiento en sí es un factor de riesgo para padecer esta enfermedad. En Uruguay se estima que el 10% de la población adulta mayor padece algún tipo de demencia y entre ellas la más común es la enfermedad de Alzheimer. Los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer suelen ser sutiles. Por eso es importante que el familiar o la persona cercana al adulto mayor estén atentos a ciertos cambios que pueden ir apareciendo, como ser, por ejemplo, una pérdida de memoria reciente, una desorientación temporal, una desorientación espacial, problemas para resolver problemas de la vida cotidiana, cambios en la personalidad, cambios en el comportamiento, dificultades para encontrar la palabra que quiero decir. La enfermedad de Alzheimer no solo afecta al paciente en sí, sino que también a la familia, al cuidador. Es una enfermedad que genera estrés, ansiedad, una sobrecarga al cuidador, tanto emocional como física, genera cambios a nivel de la cotidianeidad de la familia, cambios en los roles de la familia. Es por eso que es importante no solamente trabajar con el paciente, sino con la familia, psicoeducar a la familia. No es reversible, es una enfermedad que es crónica, que es progresiva, es decir, tanto el daño cerebral como los síntomas van a ir empeorando a medida que pasa el tiempo. Sí hay fármacos que alivian los síntomas o enlentecen el inicio de los síntomas y eso lo que hace es que el paciente tenga una mejor calidad de vida, pero no hay un fármaco o un tratamiento que cure esta enfermedad o que detenga el progreso. Adirama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099 107 950. Sobre el ejercicio, la dieta y los cuidados que debe tener el paciente diabético en esta época, nos informamos con la doctora Ana Lujambio. Aprovechar las primeras horas de la mañana o aprovechar también el atardecer, las horas de la tarde, con los cuidados pertinentes del sol, ¿no? Protector solar, lentes, gorro, todo lo pertinente a los cuidados del sol.
Y por otro lado, hipoglucemia frente al ejercicio, tener los cuidados pertinentes, que como mencionamos el ejercicio con los cuidados, pero también que genera bajones de glucosa. Entonces tener el control del monitor de glucosa, comer, reponer con glucosa si es necesario. El plato sigue siendo el mismo, o sea, la mitad del plato de verduras, un cuarto de hidratos de carbono, que es lo pálido, tal, o sea que la mayor parte del plato sea siempre de colores, que en el verano es como más fácil de conseguir, y bueno, y el otro cuarto de proteínas. Las frutas también, tenemos mucho más acceso a frutas en el verano, también saber que no porque tenemos acceso a frutas y sean buenas, podemos comer indiscriminadamente, también tener en cuenta la cantidad de las frutas. Sabemos que en el verano lo que nos puede pasar es o que tengamos hiperglucemia, o sea, valores altos. Puede pasar ya sea porque las condiciones son diferentes en las vacaciones, tenemos que tener más control de las glucemias en las vacaciones para saber si esos cambios que estamos teniendo mismo por las vacaciones nos están generando un cambio en lo habitual que ya conocemos de todo el diario vivir del año. Pero tenemos factores que nos pueden determinar que aumente la diabetes, por ejemplo, cómo conservamos las insulinas. En las personas que usan insulina, el calor daña la insulina. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si estamos usando insulina, tenemos que tenerla refrigerada, la que tenemos guardada, y la que está en uso no puede pasar los 30 grados. Entonces, esos días de calor, de mucho calor, también tenemos que no ponerlas al sol, fijarnos de que tal vez en esos días sí se necesita heladera de la insulina que está en uso. Sabemos que en verano los pies de los diabéticos son muy importantes y en verano estamos mucho descalzos en la playa. Tener calzado adecuado es súper importante a tener en cuenta también en el verano. Centro de Salud Palas Atenea. Atención integral e internación para la rehabilitación del adulto mayor en Centro, Prado y Pocitos. 092 55 50 29 www.palasatenea.com.uy. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099 107 950 www.aderama.org.uy. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099 107 950. Una de las tantas consultas que hemos recibido esta semana es sobre la alopecia areata y su tratamiento. Y quien responde a estas interrogantes es nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. La alopecia areata es una patología que tiene un patrón autoinmune, ¿sí? Esto significa que hay células en nuestro organismo que generan anticuerpos contra un sector del bulbo piloso y de forma autoinmune genera la caída del pelo en esa zona. ¿Cómo se manifiesta esta patología? Habitualmente es de forma de pérdida de cabello, de forma redondeada, circunscripta, habitualmente es de pequeño tamaño, a nivel del cuero cabelludo en la región temporal, en la región también occipital, pero también se puede ver de forma más atípica en otras zonas, a nivel más frontal o en el hombro a nivel de la barba. Estas formas de pérdida de cabello circunscripta, redondeada, de milímetros, de forma más grave puede expandirse e incluso unificarse y unirse con otras zonas redondeadas de pérdida de cabello, quedando una zona parcheada de mayor tamaño.
Esta patología genera al paciente ansiedad, angustia y con deseo de resolverlo. Muchas veces esta ansiedad y angustia genera un empeoramiento de esta patología y pérdida de mayor de cabello, porque tiene un patrón también de una base de fisiopatológica que el estrés, ¿sí? Las situaciones estresantes agravan o pueden desencadenar esta patología. Así que tiene un patrón de estrés importante y un patrón autoinmune que generan esta pérdida de cabello. ¿Cuál es la solución? En primer lugar, quiero que sepas que esta patología es limitada, es transitoria, es una alopecia funcional. ¿Qué significa eso? Que el bulbo piloso genera una alteración de su fase biológica y lleva a la caída, hay una fase aumentada de caída del pelo en esta zona. Es algo funcional que le está sucediendo al bulbo piloso, lo cual se va a recuperar una vez que se trate, ¿sí? Muchas veces el tratamiento de una zona se logra al 100%, pero de forma errática o de forma, dependiendo de cada paciente, puede aparecer esta pérdida de cabello en otras zonas. Quiero que sepas eso para que, bueno, muchas veces hay que estar en contención, ¿sí? Con nosotros, y el tratamiento tiene que ser guiado de forma continua. ¿Cuáles son las etapas de tratamiento que vamos a hacer? En primer lugar, al inicio del tratamiento vamos a realizar corticoides tópicos mediante infiltración en conjunto con la aplicación de estimulantes del bulbo piloso. En una sesión aplicamos corticoides y en la siguiente sesión aplicamos estimulantes del metabolismo del bulbo piloso. Si vemos que la evolución del pelo en esta zona mejora, vamos a hacer una serie de sesiones para lograr el crecimiento activo del pelo y mantenimiento de forma limitada. Ahora, si vemos que tiene una evolución un poquito más lenta, vemos que requiere de una dosis diaria de aplicación de fármacos, acá vamos a agregar un corticoide en crema a nivel tópico en esa zona y minoxidil, que va a estimular también el metabolismo del bulbo piloso. En este caso, si vemos que mejora la evolución de este cuero cabelludo o a nivel de la barba, seguimos unos meses más con este proceso. Ahora, en los casos que hay algunos pacientes que la evolución es más lenta, que no vemos cambios, bueno, acá que tenemos que pensar en fármacos vía oral. Cada paciente va a ser personalizado y tenemos que ver qué tipo de inmunomodulador, ¿sí? Y de antiinflamatorio se le debe dar a cada paciente. Presenta Centro de Salud Palas Atenea 092 55 50 29 www.palasatenea.com.uy. El doctor Renzo Pupi se refiere a un tema sumamente relevante para los hombres. Nos habla en el día de hoy de las patologías de la próstata. La próstata es una glándula con forma de nuez que está ubicada debajo de la vejiga, rodeando la uretra, y que forma parte del sistema reproductor masculino y que segrega un líquido al semen que ayuda a la nutrición y a la migración de los espermatozoides. Por su topografía debajo de la vejiga, cualquier afectación de la misma crea alteraciones urinarias que más adelante vamos a hablar. Una de las patologías más frecuentes es la hiperplasia prostática benigna, que es el agrandamiento benigno, como dice su palabra, de la próstata, que provoca síntomas misionales variados y que crean un malestar al paciente. Esta patología se da entre los 50 y 70 a 75 años. Después está otra patología benigna también, que es la prostatitis, que es así, es una infección o inflamación de la próstata que se da también en hombres más jóvenes. Y por último tenemos el cáncer de próstata. ¿Es importante el cáncer de próstata? Sí, es muy importante porque se puede prevenir y si se puede prevenir, se puede curar. Varía entre los 40 y los 50 años. ¿Y por qué hacemos esa disquisición? En un hombre normal, sin antecedentes familiares, como vamos a ver ahora, puede venir a la consulta por primera vez a los 50 años. Pero un hombre que tenga antecedentes familiares, sobre todo hereditarios, genéticos, que tenga un padre, un hermano con cáncer de próstata, o que tenga en la familia madre o hermana con cáncer de mama, cambia totalmente el panorama y el control. Los controles son mucho más seriados y tiene que concurrir a la consulta a los 40 años. El cáncer de próstata
no da síntomas, o sea, no da ninguna sintomatología. Ya cuando el cáncer de próstata da sintomatología es cuando está en etapas avanzadas y ahí ya el tratamiento es mucho más difícil y la enfermedad no es tan curable. Diagnosticado un cáncer de próstata en etapas iniciales, se cura, cualquier sea el tratamiento. Inforesidenciales, el buscador de residenciales más importante del país. www.inforesidenciales.com.uy. Y en este espacio dedicado a los tratamientos de intervencionismo para el dolor, el doctor Juan Andrés Cabrera responde a sus interrogantes. Ante la gran cantidad de consultas que he recibido acerca de los dolores pélvicos, el tema que he seleccionado para tratar el día de hoy es el dolor pélvico crónico. Es aquel dolor que se localiza, podríamos decir, por debajo del ombligo, entre las dos articulaciones de la cadera. Es un dolor que puede ser producido por múltiples órganos o sistemas, como el aparato urinario, el aparato genital y el aparato gastrointestinal. Lo primero que tienen que saber es que no se deben automedicar con analgésicos, con antiinflamatorios, con antiespasmódicos, con antiinflatulentos, sino que ante esta situación lo primero que hay que hacer es consultar a su médico. ¿Por qué no se deben automedicar? Porque al tomar estos medicamentos podemos estar enmascarando patologías de base que no son diagnosticadas en tiempo y forma, lo que determina que no se esté tratando de la manera adecuada a la situación que le está produciendo ese dolor. Es por eso que le hago hincapié en que no se automediquen, que ante un dolor que persiste en el tiempo y que está afectando su calidad de vida, que consulten, porque a partir de ahí se hará un diagnóstico adecuado para un tratamiento eficaz. Hay técnicas para lograr disminuir o sacar totalmente ese dolor. Tener dolor no es normal y hay soluciones para que usted esté mejor. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Centro de Salud Palas Atenea. Atención integral de cuidados e internación para la rehabilitación poshospitalaria del adulto mayor en Prado y Pocitos. 095-273-538. www.palasatenea.com.uy. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950 www.aderama.org.uy. Y para este espacio que hemos dedicado a la salud y estética bucal, nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, nos ha preparado este informe. Lo que más nos queremos centrar en esta oportunidad es en la parte de la estética, de cómo se recupera ese tercio vertical de la cara, esa plenitud facial que a lo largo de los años y al ir perdiendo las piezas dentales, cada vez que perdemos una pieza dental también vamos a perder un gran valor óseo. Entonces empiezan a formar esas grandes retracciones y esas grandes pérdidas óseas que llamamos atrofia. La atrofia es esa pérdida de hueso que hace que la cara le cambie al paciente. Vemos en pacientes de no tanta edad que empiezan a perder esa dimensión vertical, a que el maxilar se les adelante y los labios empiezan a meterse hacia la boca, ya que no tienen el soporte
óseo y el soporte dentario. Y eso muchas veces, cuando los pacientes se hacen prótesis completas de poner y sacar, se puede lograr, pero siempre está ese movimiento y la apariencia de que no es natural, porque realmente en la boca el paciente tiene mucha cantidad de plástico para poder reponer la cantidad de hueso que se perdió. Entonces tampoco es la manera de rehabilitar de forma definitiva a nuestros pacientes. Ya con la colocación de implantes en el momento sin cirugía, con los monobloc vamos a lograr cambios tanto de estética como por supuesto de función. Pero lo que les queremos transmitir en el día de hoy con un caso particular es cómo vamos a lograr cambiarle la apariencia a la persona, autoestima, con muchísima confianza y sobre todo poder volver a sentirse que tiene nuevamente sus dientes en boca de manera fija, definitiva, y lo sorprendente es que es en el día y que la paciente o el paciente se rehabilita y ya empieza al otro día a trabajar, no necesita reposo, nada, puede seguir con sus actividades habituales. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Recibimos en nuestro programa una vez más al doctor Daniel López, quien se refiere en el día de hoy a la importancia de saber controlar e identificar los cambios de forma y color en los lunares. Los lunares son formaciones benignas, pero pueden malignizar. ¿Por qué? Porque la acción del sol, y particularmente una radiación especial que se llaman rayos ultravioletas, de los cuales están el tipo ultravioleta A y ultravioleta B, pueden dañar las células y determinar que se malignicen. ¿Cómo? Y uno de los mecanismos es que modifican el ADN, es decir, la modificación genética de las células. Otro mecanismo es el estrés oxidativo. El solo hecho de esa radiación de rayos ultravioletas pueden generar por estrés oxidativo la producción de algo que usted conoce y que tiene que ver con el envejecimiento, que son los radicales libres. Eso puede hacer que un lunar malignice. Y otro tema, mire qué interesante, es que esa radiación ultravioleta puede deprimir transitoriamente las células inmunológicas que nos defienden contra el cáncer. Sí, en la piel, abajo de la piel y en la piel, hay células inmunológicas, se llaman linfocitos T, y el exceso de radiación solar los deprime. Normalmente esos linfocitos T son como guardias inmunológicos que cuando encuentran una célula anormal la destruyen. Bueno, el sol, la radiación solar, puede disminuir la función de esos linfocitos. Esas son las tres causas. La letra B, la que sigue. Bordes. Los bordes habitualmente en los lunares son lisos, se llaman romos y definidos. Más o menos usted lo ve. Pero si esos bordes se hacen difusos, se hacen dentados, no definidos, y bueno, ese es un elemento que a los médicos nos llama la atención y hace que estudiemos ese lunar. La letra que sigue, la C. La C tiene que ver con el color. Hay lunares, fíjense en su cuerpo, hay lunares de distintos colores, pero habitualmente el color es más o menos uniforme. O es de un color dominante o es del otro. Pero si en un lunar usted ve varios colores distintos, por ejemplo, marrón, rojo, negro, un tono de gris, blanco, es decir, como un tachonado de colores distintos o varios colores distintos, y ese es un signo de sospecha, de duda. El otro elemento es la D. ¿Y a qué hace referencia la D? Al diámetro. Usted puede medir un lunar. Un lunar que tiene más de 6 milímetros, usted puede tomar una regla, es decir, más de 6 milímetros, es más grueso, poquito más grueso que un lápiz común, para decirlo. Y tiene un diámetro de más de 6 milímetros, es también un elemento que nos tendría que hacer sospechar que ese lunar, que uno lo tiene hace años, a lo mejor empieza a malignizar.
Y la E, la última letra de nuestra regla mnemotécnica A, B, C, D, E, es evolución. ¿A qué hace referencia la palabra evolución? A que su lunar, que a lo mejor tuvo siempre, cambia, evoluciona en un sentido u otro. No sé, se hace más grande, se hace asimétrico, cambia de color, agrega colores, empieza a doler, a lo mejor le molesta, sobre todo en zonas de roce con las prendas, empieza a doler o sangra. Eso es evolución, que hay una evolución o cambio en el lunar. Eso también nos llama la atención. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana en Hablemos de Salud.